Muy pero muy buenas tardes, te doy la bienvenida una vez más a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube, en el último día del 2025, sí, último día 31 de diciembre del 2025, un día ciertamente muy caluroso, la verdad que no vi en otras partes del país, pero sí aquí en nuestro Buenos Aires, un día de mucho calor, así que es día para hidratarse de manera constante, tener cuidado. Pero gracias a Dios porque nos ha permitido llegar hasta este último día del año. Y vio que cuando uno va a hacer un cambio de año, cuando uno está despidiendo el viejo, el año que se va, para recibir al nuevo, siempre uno dice, el anhelo creo que todos tenemos es, o decimos y expresamos, es que tengas un muy feliz año, un buen, hermoso año que estás despidiendo, hermosa despedida, pero un mejor año. Siempre anhelamos algo mejor. Bueno, entonces en esta ocasión quería hacer traer algo que quizás conocemos, pero en cierta oportunidad nos cuenta allí en el libro de Lucas, el capítulo 19, hasta del 1 al 10, nos cuenta que Jesús entró a Jericó en una oportunidad y allí había un hombre en específico llamado Zaqueo que dice que sentía curiosidad de ver a Jesús, de que saber quién era este Jesús. Este hombre, Zaqueo, era un hombre rico, dice que era un publicano, dice en el verso 2, dice varón llamado Zaqueo que era jefe de los publicanos y rico. Entonces, era un hombre que quizás no tenía necesidades económicas, pero dice que este hombre sí tenía una necesidad en su corazón. Dice que él tenía eso de saber quién era este Jesús del cual tanto se hablaba, del cual él quizás había oído. Pero tenía una dificultad. Él era muy pequeño de estatura y dice que había una gran multitud que rodeaba como siempre a Jesús, por lo cual él no podía verlo, no podía satisfacer esa necesidad que él tenía de ver a quién era Jesús. Por lo cual dice que se subió a un árbol de sicómoro y algo tan maravilloso que dice que justamente cuando en el verso 5 dice que Jesús llegó a aquel lugar, o sea, pasa en el lugar exacto, dice que miró hacia arriba y le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mire qué precioso. Y esto nos habla de tantas cosas. Primero que la condición cuál era de este hombre, los detalles que nos da la Biblia. Y quizás no voy a entrar en todos, pero nos habla que era un hombre rico, un hombre que no tenía, como dije, problemas económicos, un hombre que era jefe de los publicanos, o sea que tenía una posición importante, un hombre que quizás era odiado por muchos, porque era odiado, dice que era jefe de los publicanos, por lo tanto los publicanos eran odiados en esa época. Pero este hombre era un hombre que tenía una necesidad que le apremiaba y era de conocer a Jesús, de tener un encuentro con Jesucristo. Y como Dios mira el corazón, porque Él no vino a buscar a aquellos que creen que todo, que se basan en sus propias fuerzas, en aquellos que dicen yo puedo hacer todas las cosas, me manejo por mi poderío económico, por mi poderío político, me manejo por esto y por lo demás. El Señor nos deja, porque Él no nos obliga hasta que haya una necesidad en nosotros y Él ve esa necesidad y Él responde a esa necesidad. ¿Qué fue lo que sucedió con Zaqueo? Había una necesidad en él, quizás una curiosidad, pero había algo en su corazón con este Jesús que quizás él había oído. Entonces cuando pasa en el momento preciso, en el momento exacto, y Jesús dice que levanta su mirada y le ve allí arriba del árbol, realmente cuán pequeño habrá sido este hombre, porque habla de la estatura, que era pequeño, o sea, cuán pequeño habrá sido. Y Jesús, en medio de la multitud, fue derecho hacia él. Levantó, alzó sus ojos y le vio allí y le dijo que se dé prisa, como diciendo, apúrate, Zaqueo, que es necesario que pose yo en tu casa.
Qué hermosa esta expresión, que es la que da lugar a la meditación. Yo encontré en 2 oportunidades, no busqué más, pero al menos en 2 está cuando se dice aquí Jesús que es necesario pasar. Está en esta expresión y también busqué en otro lugar cuando le dice que es necesario que pase, era necesario que Jesús pasara por Samaria. Entonces, ¿por qué? Porque se encontraría también con una mujer, con la samaritana allí junto al pozo. Entonces, qué lindo cuando se producen estos encuentros. Él está siempre buscándonos, Él está esperando por nosotros, pero también acá queda bien en claro que cuando nosotros no le damos la importancia o creemos no necesitarlo, Él no es alguien que nos por la fuerza se impone, no, Él lo hace con amor, Él espera que nosotros decidamos y eso es lo que nos da la pauta, justamente este libre albedrío que tenemos de elegir vos y yo. Pero Zaqueo ese día dice que obviamente cuando le dijo así, y él tenía esa necesidad de conocer a este varón llamado Jesús, porque para él no sabía si era un profeta, él no lo sabía, pero él tenía esa necesidad de conocerle, y cuando le dijo así, qué tremendas palabras, porque este texto es precioso, desciende, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y esta es la invitación que el Señor también nos está haciendo, que Dios está haciendo hoy en día. Es necesario que pose yo hoy dice específicamente, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Nosotros somos casa, nuestra vida es una casa, y Dios justamente nos está extendiendo esa invitación. Dios te está extendiendo esta invitación. Hoy es necesario, a pesar que quizás no tengas, dices, no, pero yo no tengo dificultades, porque todo muchas veces se atribuye a lo económico, y no es lo económico, muchas veces tenemos necesidades insatisfechas, hay vidas amargadas, entristecidas, en depresión, y no tienen otros problemas, no tienen falta de trabajo, no tienen falencias económicas, faltantes económicos, no, quizás en su salud, en la parte emocional, pero sobre todas las cosas, todos tenemos la necesidad de Jesús. Y en ese día, la salvación llegó para Zaqueo. Él tenía necesidad, sí. Y una necesidad imperiosa en su corazón. Y era la de conocer a este Jesús. Entonces, cuando él bajó, ahí también sucede que muchos que estaban expectantes en medio de la muchedumbre murmuraban y decían, acusaban al Señor de que iba y posaba y compartía con pecadores. Y muchos en este tiempo también siguen haciendo de la misma manera. Y estoy hablando dentro de las iglesias. Siguen juzgando y no han entendido de qué se trata el Evangelio. No se trata que voy a ir por la vida pecando. Se trata que voy a ir por este mundo anunciando las virtudes de aquel que puede darte vida y vida en abundancia. Él no vino para sanos, Él no vino para justos, Él vino para pecadores, para llamarlos al arrepentimiento. Y es lo que sucedió con Zaqueo. Entonces, dice que al ver esto todos murmuraban. ¿Por qué? Porque Jesús se iba a ir a sentar, iba a ir a entrar a la casa de un pecador, un publicano. Solamente tenía que entrar a la casa de aquellos que ellos consideraban que eran aptos para recibirlo en tal caso. Pero tampoco lo querían a Jesús porque lo vivían juzgando, porque eran confrontados por las palabras que él hacía. Los mismos religiosos eran confrontados, no les gustaba oír lo que Jesús les decía. Entonces en ese momento, cuando en el verso 8 dice que puesto en pie dijo al Señor, he aquí Señor, ya le llamó Señor. Miren ustedes, él quería conocer primero de quién era ese Jesús, pero en su corazón había tal necesidad que ya él lo reconoció como su Señor. Entonces le dicen, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. No solo tuvo convicción de pecado, quizás no hizo como normalmente, no hizo la oración de fe, no es salvo, no.
La oración de fe que normalmente se suele acompañar, se le dice a la persona, repita conmigo, es como para guiarlo cuando la persona no sabe qué hacer o qué decir. Pero es simplemente reconocer a Jesús. Eso es recibir la salvación. Si yo creo en Él, le digo, Señor, yo creo en que vos sos aquel que me ha dado la salvación. Yo te creo y te reconozco como mi Señor y mi Dios. Me arrepiento aún de las cosas malas que he hecho. Te pido que me perdones. Tan simple como hablar con alguien. Y es lo que hizo Zaqueo aquí. Él dice, Señor, ya le reconoce como Señor. Dice, si en algo he defraudado y alguno a alguien había estafado, porque eso es lo que quiere decir, o había robado, le devuelvo cuadruplicado. Y habla también de lo que es la restitución. Él tuvo tal convicción de que lo que hizo a lo largo de su vida estaba mal, que él se compromete delante de Jesucristo, de su Señor, a restituir aquello, a devolver aquello que dañó, a las personas que él dañó. Entonces, el único que trae, de lo que me habla también la Escritura, es que el único que trae convicción de pecado es el Espíritu Santo. Ni vos ni yo, por más palabrería que tengamos, por más palabras ayornadas que tengamos, vamos a hacer que una persona cambie de opinión en esto. El único capaz de traer esa convicción de cambio, esa necesidad, es el Espíritu Santo, quien nos confronta con nuestras propias miserias, con nuestra propia vivencia, y nos dice, estos somos, estos sos. Es necesario que hoy Jesús pase y pose en tu casa, pero no de visita, deja que se quede en tu vida. Entonces, ahí vemos de que el Espíritu Santo es aquel que obra en cada una de las vidas. Jesús dice en el verso 9, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces, porque él escuchaba también las murmuraciones de todos los demás, porque él era un hijo de Abraham, era parte del pueblo. Pero dice Jesús hoy, ese hoy que remarca tanto acá como en el verso anterior, cuando le dice, hoy es necesario que pose en tu casa, dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque, por tanto, él también es hijo de Abraham. Y ahí luego dice Jesús y añade, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a lo que se había perdido, tan simple como eso. Entonces, muchas veces se cree que no, la iglesia solamente, y aún cuando somos demasiado religiosos, no, la iglesia vienen solamente aquellos santos. Déjame decirte que la santidad viene de parte de Él, porque Él está en nuestras vidas. Sí que nosotros debemos de guardarnos, no podemos llevar una vida y vivir nuestro propio evangelio como quiero lo vivo. No, tenemos que hacer lo que a Dios le agrada. Si sabemos que algo le desagrada, ¿por qué vamos a hacerlo? Sabemos que uno dice, ay, porque pecó. Bueno, pecado lo que significa es hacer todo lo que sea contrario y que nos daña. El pecado es muerte, nos produce muerte espiritual en realidad. Nos daña a nosotros, nos dañamos a nosotros mismos. Entonces, Jesús lo que está diciendo acá y lo que está marcando es que ese día fue el día de salvación para Zaqueo. ¿Por qué? Porque su corazón estaba deseoso de conocerle. Porque todo lo que él tenía, todo lo que él quizás vivía en ese tiempo, que vivía bien, no lo llenaba. Había algo más que él necesitaba, y ese algo más se llama Jesús. Y esa es la invitación que está dada hoy en día también. Él dice, es necesario que pase, es necesario que pose en tu casa. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer como Zaqueo? ¿Vas a darle lugar? ¿Querés un año diferente? Este es el modo de arrancar un año diferente. Como hizo Zaqueo, reconociendo a Jesús como su Señor y su Salvador. Reconociendo de que estuvo mal todo cuanto él hizo, que había pecado en contra no solo de Dios, sino que había dañado a otras personas, pero en esa misma convicción de lo cual había hecho malo, del pecado que había en su vida, de todo lo malo que él había hecho,
Él dice, voy a restituir cuadruplicado a aquel que haya defraudado. Jesús no le dijo, vos tenés que hacer tal y tal, tal y tal, y no tenés que hacer tal o cual otra cosa. Esa es la realidad, que cuando nosotros amamos a Dios, no tiene que venir alguien a decirme, mira, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro, porque esto está mal, esto es pecado, esto no le agrada a Dios. Pecado es hacer algo que me aparta de Dios, hacer lo que a Dios no le agrada. Pero no sirve cuando viene alguien y nos dice, tiene que ser una convicción propia. Y Dios lo que está buscando es aquellos que realmente le amen de corazón y por propia convicción. Debemos de entender y comprender que todo lo que hagamos es por amor a Él, y todo lo que no hagamos de las cosas que nos hacen daño, que son permitidas, pero que nos hacen mal, que no nos convienen, también cuando no las hacemos es por amor a Dios. Y Él se agrada que, teniendo la posibilidad de elegir, porque delante mío tengo cada día una decisión, ¿esto me conviene o no me conviene? ¿Lo hago o no lo hago? No lo voy a hacer aunque pueda por amor a Dios, por obediencia, porque escucho la voz de Dios que está dada a través de su palabra, a través de la guía de su Espíritu Santo, y porque sé que esto a mí me va a dañar. Entonces, así de manera constante cada día es que nos vamos guardando. Ahora, a la iglesia, como suelen decir, a la iglesia solamente entra la gente que es santa. No. Jesús vino a salvar, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a aquello que estaba perdido. Así de simple. Y nosotros como hijos de Dios también tenemos que salir a buscar a aquellos que están perdidos. Entonces, no es armarme un grupito y somos el grupito de la que vamos a la iglesia y nos apartamos del mundo y vivimos en una burbuja. No. Lo que el Señor nos ha llamado es que vos y yo podamos transmitir su palabra a otros, que traigamos y presentemos la salvación de Cristo a aquellos que están perdidos. Entonces, esta expresión es necesario, dice Jesús. Es necesario hoy, dice, es necesario que pose por tu casa, y también le dice, hoy reconoce, la salvación ha venido a esta casa. ¿Qué vas a hacer? ¿Querés un año diferente? ¿Querés terminar este año de una manera? Quizás a través de todo lo que hayas vivido. Sin duda hay muchas vidas que han atravesado momentos de dificultad, momentos de dolor, de pérdidas afectivas, familiares, aún de trabajo. ¿Y cuántas pérdidas? Pérdidas en cuanto a la familia, por eso dentro de lo afectivo podemos englobando todo, ¿no? Pero la invitación también está dada. ¿Querés comenzar un año diferente? Entonces, dale a Jesús ese lugar. Decile, Señor, yo te necesito. A pesar de todo lo que estoy viviendo, hasta acá he llegado de esta manera, pero yo te necesito. Quiero comenzar algo diferente, un año diferente, poder cumplir con la voluntad de Dios. Y el cumplir con la voluntad de Dios es alinear mi voluntad a la de Él, a lo que Él quiere, buscar el agradarle a Él. Y lo único que te puedo decir es que el Espíritu Santo es aquel que te va a guiar en cada paso que des. Aún en medio de angustias, en medio de tristezas, porque déjame decirte, aquel que te diga, no, recibís a Jesucristo y no vas a tener más problemas, todo te va a ir bien. Ese es el anhelo de Dios para nuestras vidas, de que todo nos vaya bien. Pero estamos en esta tierra y vamos a sufrir dificultades, vamos a sufrir circunstancias. Vamos a atravesar momentos de dolor o de angustia. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que Él nos fortalece para poder seguir adelante, que Él nos da la salida de una o de otra manera, como Él obra, de maneras inesperadas muchas veces, no como nosotros queremos, sino como a Él le agrada hacerlo. Entonces, esa es la realidad. Dificultades vamos a tener, pero Él dice que va a estar con nosotros cada uno de los días de nuestra vida hasta el fin. Así que este Jesucristo es el que te quiero quizás recordar
como le dijo a Zaqueo, es necesario que hoy pose yo en tu casa. ¿Qué vas a hacer en este nuevo año? ¿Le vas a dar la oportunidad? No esperes al otro año, hoy mismo. Termina un año diferente. Lo mismo sucedió para la samaritana. Era necesario que Jesús pasara por Samaria para encontrar a esa mujer que le necesitaba. Y si vos le estás necesitando, Él respeta tu decisión, Él respeta, no nos obliga, pero Él ve tu dolor, Él ve tu aflicción, Él ve la necesidad que hay en tu corazón. Y Él te dice, hoy es el día. Así que en su palabra. Así que yo te quiero alentar, a pesar de lo que estés atravesando, justamente que puedas rendir tu corazón al Señor. Que puedas hacer como Zaqueo, reconocerle, Señor. Señor, yo te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Yo te necesito. Y tu vida va a cambiar. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y aquel que tenga un encuentro genuino con Jesucristo es el que tiene una vida cambiada y transformada. Y vamos siendo cambiados y transformados. No es algo que una imposición. Ahora vas a la iglesia y tenés que hablar de esta manera. No, quédate tranquilo. No fuerces nada, quédate tranquila. El que cambia de adentro hacia afuera es el Espíritu Santo. Es Dios obrando en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro interior. Y el cambio se exterioriza, pero no es que tenemos que tomar un personaje. No. Simplemente dejar que Él sea el que gobierne nuestro ser. Así que la invitación está dada. ¿Qué vas a hacer? Hoy, no mañana, no el 1 de año del 2026. Hoy, 31 de diciembre del 2025, es necesario, Jesús dijo a Zaqueo, y lo dice también para aquel que esté oyendo en este día, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Así que, ¿qué vas a hacer? Amado, yo te doy gracias por tu palabra y gracias por este momento que me permites compartir. Ruego tu Espíritu Santo sea aquel que haga mella en los corazones, que trabaje en lo más profundo de las vidas y que realmente aquellas personas que anhelan un cambio, que anhelan una vida diferente, puedan hallarla contigo, puedan darte, Señor, esa oportunidad de decirte, Señor, yo te necesito y te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Necesito de ti. Y que hoy pueda ser algo diferente. Tú eres aquel que cambia la manera de pensar, de ver las cosas. Señor, yo te ruego por esas vidas, quizás atravesando muchos problemas, muchas dificultades, Señor amado. Pero te ruego que tú que conoces los corazones y a cada uno, que tú te acuerdas, Señor, de la condición de que somos polvo. Señor, te ruego que tú seas trayendo nuevas fuerzas, seas renovando aún aquellos que están cansados, Señor, el espíritu de la mente, que puedan tener una visión diferente, que quites todo desánimo, toda tristeza, toda angustia, que se finalice un año distinto y se comience de una mejor manera tomados de tu mano. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este año que nos has regalado y gracias, Señor, por el próximo, Señor, porque sabemos que tú tienes también cosas preparadas para tus hijos, para aquellos que te aman. Señor, y ayúdanos a cumplir esto, de salir a buscar a aquellos pecadores, aquellos enfermos, aquellos que no te conocen, porque esa es la misión de cada uno de tus hijos. No simplemente quedarnos quietos y hacer una vida religiosa. Ayúdanos y seas tú poniendo este desafío en nuestros corazones, a poder buscar y a poder presentarte a ti, a las vidas que te necesitan. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y bueno, nos estaremos reencontrando ya en el 2026, en enero del 2026. Que tengas un hermoso momento en familia y quizás al brindar, al levantar una copa brindando, puedas recordar esta expresión. Hoy es necesario que Jesús pueda posar en tu casa, en tu vida, en tu hogar. Es el único que puede propiciar los cambios. Pero acordate también de esto. El cambio es de adentro y se exterioriza hacia afuera. Nunca va a ser de afuera hacia adentro. Eso no. Eso es fachada. El cambio no es forzado, sino que el Espíritu Santo es aquel que trae la convicción. ¿Recordad? Lucas 19, del 1 al 10, esta narración
de la vida de Saqueo. Así que Dios te bendiga y un excelente y lo mejor realmente en este nuevo comienzo de este 2026. Que Dios te bendiga y prontamente nos reencontraremos.